En el velorio de mi esposo, la amante escupió café en mi viejo abrigo. Ella dijo: «Él te dejó en la miseria porque combina contigo». El abogado de ella sonrió con desprecio. Me levanté, ajusté mis lentes, le entregué un documento y dije: «Ya que eres demasiado estúpido para darte cuenta, lee esto. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia». Nunca imaginé que después de 38 años de matrimonio estaría parada frente al ataúd de mi esposo mientras su amante me escupía café en el abrigo. Pero ahí estaba, a los 63 años, sintiendo el líquido tibio filtrarse por la tela del único abrigo decente que tenía, viendo cómo los labios perfectamente pintados de Aileen se curvaban en una sonrisa satisfecha. «Bienvenida a la vida de pobreza», dijo, con la voz goteando veneno. «Te queda perfecta». La funeraria se quedó en silencio. Todos los ojos del salón se volvieron hacia nosotras, algunos sorprendidos, otros aparentemente entretenidos con el espectáculo. Podía sentir mis mejillas ardiendo de humillación, pero me quedé completamente inmóvil, con las manos firmemente entrelazadas frente a mí. A mi edad, había aprendido que a veces la respuesta más poderosa es no dar ninguna respuesta. Aileen era todo lo que yo nunca había sido. A los 35 años, poseía el tipo de belleza que hombres como Víctor Manuel anhelaban en sus años tardíos. Su cabello color miel caía sobre sus hombros en ondas perfectas, y su vestido negro probablemente costaba más que mi presupuesto mensual para comida. Había sido secretaria de mi esposo durante 5 años antes de convertirse en algo mucho más significativo en su vida. «¿Me oíste, Ernestina?», continuó, elevando ligeramente la voz. «Él te dejó en la miseria porque combina contigo». Detrás de ella, un hombre en traje caro sonrió con desprecio. Lo reconocí como Marcus Delano, el abogado que había estado manejando los asuntos de Víctor Manuel durante los últimos 3 años. El mismo abogado que me había llamado hace 2 días para informarme, en el tono más clínico posible, que mi esposo había hecho algunos cambios significativos en su testamento en los meses antes de su muerte. Miré hacia abajo, a la mancha de café extendiéndose por mi abrigo de lana gris. Era viejo, sí, pero había sido de mi madre. Ella lo había usado para ir a misa todos los domingos durante 20 años antes de dármelo a mí. Ahora llevaba la marca de la crueldad de esta mujer y algo dentro de mí se movió. «¿Sabes?», dije en voz baja, alcanzando mi cartera de cuero gastado. «Tengo algo para ti». Las cejas de Aileen se alzaron con sorpresa. Probablemente esperaba que estallara en llanto o huyera avergonzada. En cambio, saqué un sobre manila, amarillento en los bordes, y se lo extendí. «¿Qué es esto?», exigió, pero su voz había perdido algo de su confianza anterior. «Ya que eres demasiado estúpida para darte cuenta», dije, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. «Deberías leer esto». El abogado se acercó, su expresión cambiando de diversión a curiosidad. «Señora Rodríguez, tal vez deberíamos discutir esto en privado». «No», lo interrumpí, sin apartar mis ojos del rostro de Aileen. «Ella quiso hacer esto público. Entonces, que sea público». Aileen arrebató el sobre de mis manos, sus uñas perfectamente pulidas, haciendo clic contra el papel. Mientras lo abría, noté que sus manos no estaban tan firmes como su voz había estado. El salón permaneció en silencio, el único sonido siendo el crujir de papeles mientras desplegaba el documento dentro. Observé su rostro cuidadosamente. Primero llegó la confusión, luego la incredulidad, y finalmente algo que se parecía mucho al miedo. El color se desvaneció de sus mejillas, y sus labios se separaron ligeramente como si quisiera hablar, pero no pudiera encontrar las palabras. «Esto no puede ser correcto», susurró, su voz apenas audible. Marcus Delano se inclinó sobre su hombro, su expresión volviéndose más seria con cada línea que leía. Lo vi tragar con dificultad, su altivez anterior completamente desaparecida. «Me temo que sí lo es», dije con calma. Cada palabra. La verdad era que había estado esperando este momento durante 3 años.
3 largos años desde que descubrí que mi esposo había estado viviendo una doble vida, prometiéndole a Aileen un futuro que no tenía derecho a prometer. 3 años desde que supe que el hombre a quien había amado y apoyado a través de cada lucha de su carrera había estado planeando descartarme como un mueble viejo. Pero Víctor Manuel había cometido un error crucial. Había subestimado a la mujer silenciosa que había compartido su cama durante casi 4 décadas. Había asumido que porque no hablaba sobre sus aventuras, porque no exigía explicaciones por sus noches tardías y viajes de fin de semana, era estúpida o estaba derrotada. Se equivocaba en ambos puntos. «¿Sabías?», dijo Aileen, su voz quebrándose ligeramente. «Sabías sobre nosotros». Asentí lentamente. Sabía sobre todo. Las palabras colgaron en el aire entre nosotras como un desafío. A nuestro alrededor, los otros asistentes al funeral comenzaron a murmurar entre ellos. Podía ver a los socios comerciales de Víctor intercambiando miradas, sus esposas susurrando detrás de sus manos. Pero ya no me importaban sus opiniones o su juicio. «¿Pero cómo?», comenzó Marcus, pero lo corté con un ligero movimiento de mi mano. «¿Cómo una simple ama de casa burló a un empresario exitoso y su caro abogado?», pregunté, con una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de mi boca. Muy cuidadosamente y durante un periodo muy largo de tiempo. Las manos de Aileen estaban temblando ahora, el documento temblando en su agarre. «Esto no significa nada», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Víctor me amaba», me lo dijo miles de veces. «Víctor le dijo muchas cosas a muchas mujeres», respondí suavemente. «Pero las palabras son baratas. Los documentos legales, por otro lado, esos son definitivos». Marcus intentó tomar el papel de las manos de Aileen, pero ella se aferró a él como si fuera un salvavidas. «¿Cómo conseguiste esto?», exigió el abogado, su profesionalismo de fachada finalmente agrietándose. «Esa», dije, ajustándome mis lentes sobre la nariz, «es una historia muy larga, pero tenemos tiempo, ¿no es así? Al fin y al cabo, estamos aquí para honrar a Víctor». El sarcasmo en mi voz era sutil pero inconfundible. Por primera vez en años me sentía en control. Por primera vez desde que había descubierto la traición de mi esposo, no era yo quien estaba siendo humillada. Mientras observaba a Aileen luchando por mantener su compostura, mi mente se transportó a una noche de hace 3 años. Una noche que cambió todo para mí, aunque Víctor Manuel nunca se enteró. Era un martes por la noche en octubre, y él había llegado tarde nuevamente. Yo estaba en la cocina, limpiando los platos de una cena que se había enfriado esperándolo, cuando escuché su teléfono vibrar sobre la mesa del comedor. Lo había olvidado, algo inusual para un hombre que vivía pegado a ese aparato. La pantalla se iluminó con un mensaje. Solo pude ver las primeras palabras antes de que se desvaneciera. «No puedo esperar a estar entre tus brazos otra vez». Mi corazón se detuvo. Mis manos, húmedas del agua jabonosa, temblaron mientras secaba un plato que ya había lavado 3 veces. Sabía que debía alejarse, fingir que no había visto nada, pero algo dentro de mí se quebró esa noche. Con dedos temblorosos, tomé el teléfono. No tenía contraseña. Víctor siempre había sido confiado, o tal vez simplemente arrogante. Los mensajes se desplegaron ante mis ojos como puñaladas al corazón. «Mi amor, no puedo dormir pensando en ti. Ernestina está tan absorta en sus cosas que no se da cuenta de nada. Pronto podremos estar juntos sin escondernos. Ya hablé con Marcus sobre los papeles. Todo estará listo en unos meses». Esa última línea me dejó sin respiración. Marcus Delano, su abogado de confianza, estaba involucrado en esto. No era solo una aventura, era un plan cuidadosamente orquestado para deshacerse de mí. Durante los siguientes días, me convertí en una espía en mi propia casa. Escuchaba conversaciones telefónicas desde la escalera, revisaba sus bolsillos cuando lavaba su ropa, prestaba atención a cada palabra que decía. Y lentamente, la horrible verdad se reveló. Víctor había estado viviendo una doble vida durante años. Aileen no era su primera aventura, pero aparentemente iba a ser la última porque había prometido casarse con ella.
Había estado transfiriendo dinero secretamente, comprando propiedades a nombre de ella y preparándose para divorciarse de mí en cuanto encontrara la manera de hacerlo sin perder demasiado dinero en el proceso. La humillación era insoportable, pero el dolor era aún peor. Este era el hombre con quien me había casado cuando tenía 25 años, el hombre para quien había sacrificado mis sueños de estudiar enfermería, el hombre que me había prometido amor eterno frente al altar de la iglesia donde nos casamos. Durante 38 años había sido su esposa devota. Había cocinado sus comidas favoritas, planchado sus camisas, sonreído cuando él llegaba a casa malhumorado del trabajo. Había soportado sus críticas cuando aumenté de peso después de los 40. Había fingido no notar cuando comenzó a llegar tarde con más frecuencia. Había aceptado en silencio cuando dejó de tocarme, de besarme, de tratarme como algo más que un mueble en su propia casa. ¿Por qué no sales más?, me había dicho un día, mientras yo doblaba su ropa limpia. Podrías tomar esas clases de pintura que siempre mencionas. En ese momento pensé que era consideración. Ahora entendía que era su manera de asegurarse de que yo estuviera fuera de la casa cuando él estuviera con Aileen. Deberías renovar tu guardarropa, me había sugerido otro día, deslizando $500 sobre la mesa. Te ves tan casera últimamente. Casera. Esa palabra se había clavado en mi pecho como una espina. Pero tomé el dinero y compré un abrigo nuevo, el mismo abrigo que ahora tenía una mancha de café cortesía de su amante. Los meses siguientes fueron los más solitarios de mi vida. Víctor se volvía cada vez más distante, más impaciente conmigo. Cuando intentaba conversar durante la cena, él suspiraba y revisaba su teléfono. Cuando le preguntaba sobre su día, respondía con monosílabos. Gradualmente, me volví invisible en mi propia casa, pero yo no era la mujer derrotada que él creía que era. Durante esos meses de silencioso sufrimiento, también estaba investigando. Aprendí sobre sus cuentas bancarias, sus inversiones, sus propiedades. Descubrí que había estado mintiendo sobre muchas cosas, no solo sobre Aileen. Una tarde, mientras él estaba en lo que supuestamente era una reunión de negocios, fui a ver a mi propio abogado. Elena Morales era una mujer mayor, como yo, que había visto suficientes matrimonios destruidos para no sorprenderse por nada. Señora Rodríguez, me había dicho después de revisar la evidencia que había recopilado, usted tiene más opciones de las que cree. Fue Elena quien me ayudó a entender las complejidades de la ley matrimonial, quien me explicó mis derechos, quien me mostró cómo protegerme sin que Víctor se diera cuenta de lo que estaba haciendo. El error más grande que cometen las mujeres en su situación, me había dicho, es actuar por emoción. La venganza emocional es temporal, pero la venganza legal es permanente. Así que comencé a planificar. Documenté todo, cada transferencia sospechosa, cada propiedad comprada a nombre de Aileen, cada mentira que Víctor me había dicho. Abrí mi propia cuenta bancaria en un banco diferente. Consulté con contadores, investigadores privados, otros abogados, y esperé. Esperé mientras Víctor se volvía cada vez más cruel conmigo, mientras fingía que nuestro matrimonio todavía significaba algo para él. Esperé mientras él planeaba mi destrucción, creyendo que yo era demasiado estúpida o demasiado asustada para defenderme. La noche antes de su muerte, Víctor había llegado a casa más tarde que nunca. Yo estaba en la cocina, preparando té de manzanilla para calmar mis nervios, cuando él entró. Ernestina, me había dicho, su voz más suave de lo que había sido en meses. Necesitamos hablar. Mi corazón se aceleró. Por un momento, me pregunté si había descubierto mis preparativos, si sabía lo que estaba planeando. Pero cuando se sentó a la mesa de la cocina, vi algo diferente en sus ojos. No era sospecha, era culpa. He estado pensando mucho últimamente, continuó, evitando mi mirada. Sobre nosotros, sobre nuestro futuro. Yo sabía exactamente a dónde se dirigía esta conversación. Esta iba a ser la noche en que él me pediría el divorcio. La noche en que me informaría que había encontrado a alguien más joven, más hermosa, más emocionante. Víctor, le dije suavemente, sirviendo 2 tazas de té. Hay algo que necesito decirte también.
Él levantó la vista, sorprendido por el tono firme en mi voz. ¿Sí? Sonreí, empujando una taza hacia él. Después de 38 años, creo que finalmente estoy lista para algo nuevo. Esa fue la última conversación que tuvimos. 12 horas después, Víctor Manuel estaba muerto de un ataque cardíaco en la oficina, con Aileen a su lado, según me informaron. El silencio en la funeraria era ensordecedor. Aileen seguía aferrada al documento, sus ojos recorriendo las líneas una y otra vez, como si esperara que las palabras cambiaran mágicamente. Marcus Delano se había puesto pálido, sus manos temblando ligeramente mientras intentaba mantener su compostura profesional. «Esto es imposible», murmuró Aileen, su voz apenas un susurro. «Víctor me prometió. Él dijo que todo sería mío». Sonreí con amargura. Víctor prometió muchas cosas a muchas personas. Era su especialidad. El documento que tenía en sus manos era una copia certificada del segundo testamento de Víctor Manuel, el que él había firmado secretamente 3 meses antes de su muerte. El testamento que efectivamente le dejaba toda su fortuna a Aileen, tal como él le había prometido. Pero había un detalle crucial que ni ella ni Marcus habían anticipado. «Léelo en voz alta», dije, mi voz cortando el silencio, «para que todos puedan escuchar las generosas provisiones que mi esposo hizo para su querida secretaria». Aileen me miró con odio, pero Marcus le arrebató el papel de las manos. Su voz tembló mientras comenzaba a leer. «Yo, Víctor Manuel Rodríguez, en pleno uso de mis facultades mentales, revoco todos los testamentos anteriores y declaro que este es mi último testamento y voluntad». Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad antes de continuar. «A mi querida Aileen Morales, le dejo la totalidad de mis bienes, incluyendo la casa familiar, las cuentas bancarias, las inversiones y todas las propiedades inmobiliarias registradas a mi nombre, por un valor aproximado de $2.800.000. Un murmullo colectivo se alzó entre los asistentes. Era una fortuna considerable, más de lo que la mayoría de ellos ganaría en toda una vida. Aileen enderezó los hombros, recuperando parte de su arrogancia anterior. «¿Ves?», me dijo, su voz ganando fuerza. «Él me amaba. Todo es mío». «Continúa leyendo, Marcus», dije tranquilamente. El abogado vaciló, pero siguió adelante. «Sin embargo, este legado está sujeto a una condición irrevocable. Todos los bienes mencionados están actualmente gravados con deudas sustanciales que deben ser pagadas antes de cualquier transferencia de propiedad». Aileen frunció el ceño. «¿Qué significa eso?». Marcus continuó leyendo, su voz cada vez más débil. «Las deudas incluyen un préstamo contra la casa familiar por $500.000, deudas de tarjetas de crédito por $340.000, préstamos comerciales por $1 millón, $200.000 y diversos impuestos atrasados por un total de $460.000. El total de las deudas asciende a $2.500.000. El color se desvaneció completamente del rostro de Aileen. Eso no puede ser cierto». «Me temo que sí lo es», dije, alcanzando mi cartera nuevamente. «Tengo aquí las cartas de los bancos, los avisos de impuestos vencidos y las demandas de los acreedores». Todo llegó a la casa durante las últimas semanas de vida de Víctor, pero él las interceptaba antes de que yo las viera. Lamentablemente para él, el correo llega 2 veces al día, y él no siempre estaba en casa para interceptarlo todo. Saqué una carpeta llena de documentos oficiales. ¿Te gustaría ver el aviso de ejecución hipotecaria que llegó hace una semana? ¿O tal vez prefieres ver las cartas de los abogados de los acreedores? Marcus extendió la mano temblorosamente. «Permíteme ver esos». Le entregué la carpeta y lo observé mientras revisaba documento tras documento. Con cada página que pasaba, su expresión se volvía más sombría. «Esto es un desastre», murmuró. «¿Cómo no sabía nada de esto?». «Porque Víctor era muy hábil ocultando la verdad», respondí. «Incluso de su propio abogado. La verdad era aún más complicada de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. Durante los últimos 3 años, mientras Víctor planeaba su nueva vida con Aileen, había estado gastando dinero como si fuera agua.
Había comprado regalos caros para ella, había financiado vacaciones lujosas, había incluso comprado un apartamento a su nombre que costó $500,000. Pero todo ese dinero había venido de préstamos, adelantos de tarjetas de crédito y refinanciamientos de propiedades existentes. Víctor había estado viviendo una ilusión, creando una fachada de riqueza que no podía sostener. Y yo había estado documentando cada transacción irresponsable, cada préstamo riesgoso, cada decisión financiera imprudente que él había tomado para impresionar a su joven amante. Pero él tenía dinero, insistió Aileen, su voz subiendo de tono. Él me compraba cosas caras, me llevaba a restaurantes elegantes, me compró un apartamento. Sí, asentí. Ese apartamento que está hipotecado al 110% de su valor. El mismo apartamento que el banco va a embargar la próxima semana porque Víctor no pudo hacer los últimos 6 pagos. Aileen se tambaleó como si la hubieran golpeado. No, no puede ser. ¿Quieres saber algo interesante sobre ese apartamento? Continué, disfrutando silenciosamente el momento. Víctor puso tu nombre en la escritura, sí, pero mantuvo el suyo en la hipoteca. Eso significa que legalmente eres la propietaria de un apartamento que debe más dinero del que vale. Y ahora que él está muerto, los pagos son tu responsabilidad. Marcus dejó caer la carpeta, los documentos dispersándose por el suelo. Esto es una pesadilla legal. No, lo corregí. Esto es lo que pasa cuando un hombre de 60 años decide actuar como un adolescente enamorado sin pensar en las consecuencias. Me dirigí a Aileen, quien ahora estaba temblando visiblemente. ¿Recuerdas todos esos regalos que él te compraba? ¿El collar de perlas que costó $15,000? ¿El anillo que estás usando ahora mismo? Todo fue pagado con dinero prestado, y ahora que Víctor está muerto, los acreedores van a venir a cobrar. Pero yo no sabía nada de esto, protestó ella. No es mi culpa que él se endeudara. Tienes razón, dije suavemente. No es tu culpa, pero tampoco es tu dinero. Los bienes que Víctor te dejó en el testamento no existen realmente. Lo que te dejó fueron las deudas. La ironía de la situación era deliciosa. Víctor había tratado de ser tan inteligente, tan calculador. Había pensado que podía simplemente transferirme todas las deudas mientras se llevaba todos los activos con Aileen. Pero en su prisa por rehacer su testamento, había cometido un error fatal. No había calculado correctamente el balance entre activos y pasivos. ¿Y qué hay de ti?, preguntó Marcus, su voz cargada de sospecha. ¿Cómo es que tú no sabías nada de estas deudas? Oh, pero sí sabía, respondí con calma. He sabido sobre cada préstamo, cada refinanciamiento, cada decisión financiera estúpida que Víctor tomó durante los últimos 3 años. ¿Y no hiciste nada para detenerlo? Sonreí fríamente. ¿Detenerlo? ¿Por qué querría detenerlo? Él estaba tan ocupado gastando dinero en su jovencita que no se dio cuenta de lo que yo estaba haciendo con mis propias finanzas. Saqué otro documento de mi cartera. ¿Ves esto? Es el título de propiedad de la casa de mi madre, la que heredé cuando ella murió hace 5 años. Víctor insistió en que la vendiera y pusiera el dinero en nuestras cuentas conjuntas, pero yo nunca la vendí. En su lugar, la renté y puse el dinero en una cuenta separada que él nunca supo que existía. Aileen me miró con horror creciente. ¿Cuánto dinero? La casa valía $300,000 cuando la heredé. Ahora vale $500,000. Los ingresos por alquiler durante 5 años han sido otros $200,000, más los intereses compuestos de las inversiones que hice con ese dinero. Hice una pausa para el efecto dramático. Digamos que he sido muy cuidadosa con mis finanzas personales mientras mi esposo destruía las suyas. Marcus se sentó pesadamente en una de las sillas cercanas. Esto es increíble. ¿Estás diciendo que Víctor murió básicamente en bancarrota mientras tú tienes tu propia fortuna oculta? No oculta, lo corregí. Simplemente separada. Algo que cualquier mujer inteligente debería hacer cuando descubre que su esposo está planeando abandonarla por una mujer más joven. La expresión en el rostro de Aileen cambió de shock a algo mucho más peligroso: desesperación. Tú sabías lo que él estaba haciendo y lo dejaste arruinarse.
Yo sabía lo que él estaba haciendo y me protegí a mí misma. Respondí firmemente. Hay una gran diferencia. Los siguientes minutos fueron un caos controlado. Aileen se había derrumbado en una silla, sollozando de manera histérica mientras la realidad de su situación se hundía en su mente. Marcus estaba al teléfono, llamando frenéticamente a su oficina para verificar los documentos que yo había presentado. Los demás asistentes al funeral murmuraban entre ellos, algunos claramente disfrutando del drama, otros incómodos por ser testigos de semejante espectáculo. Yo permanecí de pie, observando todo con una calma que había tardado 3 años en cultivar. Este momento, esta revelación, había sido planeada meticulosamente. Cada documento, cada prueba, cada palabra había sido cuidadosamente preparada para este día. «No entiendo», murmuró Aileen entre lágrimas. «Víctor me dijo que era rico, me mostró sus estados de cuenta bancarios, me habló de sus inversiones». «Víctor te mostró lo que quería que vieras», respondí, mi voz carente de compasión. «Los estados de cuenta que te enseñó eran de préstamos, no de ahorros. Esas inversiones eran líneas de crédito que él había agotado para mantener su estilo de vida». Marcus colgó el teléfono, su rostro más pálido que antes. «Mis asistentes han confirmado todo. Las deudas son reales, los avisos de embargo son legítimos. La situación financiera es catastrófica». Aileen alzó la vista hacia él, sus ojos rojos e hinchados. «Tiene que haber algo que puedas hacer. Eres su abogado, debes haber sabido sobre estas deudas». Víctor manejaba la mayoría de sus asuntos financieros a través de otros abogados y contadores, admitió Marcus, claramente avergonzado. «Yo solo me encargaba de los testamentos y algunos contratos. Él me dijo que sus finanzas estaban en orden». «Claro que lo hizo», dije secamente, «porque admitir la verdad habría significado admitir que no podía mantener las promesas que te había hecho». Me dirigí hacia la ventana, mirando hacia el estacionamiento donde Víctor había llegado en su BMW prestado apenas una semana antes. Incluso ese auto había sido financiado con un préstamo que él no podía pagar. «¿Quieres saber cuándo me di cuenta de que Víctor estaba en problemas financieros?», pregunté, sin volverme hacia ellos. «Fue hace 2 años, cuando comenzó a sugerir que refinanciáramos la casa. Dijo que era una oportunidad de inversión inteligente, una manera de aprovechar la equidad que habíamos construido». Me di vuelta para enfrentar a Aileen. Lo que él realmente quería era sacar efectivo de la casa para financiar su relación contigo. Pero yo me negué a firmar los papeles. «¿Te negaste?». Marcus parecía sorprendido. Me negué. Les dije que necesitaba tiempo para pensarlo, que quería entender mejor los términos. Víctor estaba furioso, pero no podía hacer nada sin mi firma. Sonreí al recordar su frustración. Así que encontró otras maneras de conseguir dinero, maneras más caras y más peligrosas. Aileen se limpió las lágrimas, tratando de recomponer su apariencia. «Esto no puede ser el final. Tiene que haber algo». «Oh, pero sí hay algo», dije, alcanzando mi cartera una vez más. «Hay varios acreedores muy interesados en recuperar su dinero. Y guess what? Cuando se casó contigo en Las Vegas hace 2 meses, Víctor te convirtió en su cónyuge legal. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso las conversaciones de fondo se detuvieron mientras todos procesaban lo que acababa de decir». «¿Cómo? ¿Cómo supiste sobre Las Vegas?», susurró Aileen. «Porque aunque Víctor pensaba que era muy inteligente, no era lo suficientemente cuidadoso con sus rastros digitales», respondí. «Los cargos del hotel, las fotografías en redes sociales de tus amigas, el certificado de matrimonio que llegó por correo cuando ustedes estaban de luna de miel, no fue difícil de descubrir». Marcus se puso de pie bruscamente. «Espera un momento. Si Víctor se casó con ella hace 2 meses, entonces tu matrimonio con él fue anulado automáticamente por bigamia», terminé por él, «lo cual significa que yo no soy su viuda legal. Ella lo es». La comprensión completa de la situación finalmente golpeó a Aileen como un martillo. Sus ojos se agrandaron hasta casi salirse de sus órbitas. «No, no puede ser. Eso significa que todas esas deudas de Víctor ahora son legalmente tuyas», confirmé.
Como su viuda, heredas tanto los activos como los pasivos, y dado que los pasivos superan considerablemente a los activos. «¡Esto es imposible!», gritó Aileen, saltando de su silla. «¡No puede ser legal!». «Oh, es completamente legal», dijo Marcus, su voz apenas un susurro. «En Nevada, donde ustedes se casaron, las deudas matrimoniales se convierten en responsabilidad del cónyuge sobreviviente». Yo observé cómo la realidad se instalaba en la mente de Aileen como un veneno de acción lenta. Durante 3 años había creído que había ganado el premio gordo, un hombre rico y exitoso que la amaba lo suficiente como para dejar a su esposa por ella. En realidad, había ganado una carga de deudas que tardaría décadas en pagar, si es que alguna vez podía pagarlas. «Pero espera», dijo Marcus, claramente tratando de encontrar una salida. ¿Cómo es que Ernestina sabía sobre el matrimonio en Las Vegas y no hizo nada para detenerlo? Sonreí. Esta era la parte que más había disfrutado planear. ¿Detenerlo? ¿Por qué querría detenerlo? Ese matrimonio fue lo mejor que me pudo pasar. No entiendo. Piénsalo, Marcus. Si Víctor no se hubiera casado con Aileen, yo habría sido su viuda legal. Eso habría significado que yo sería responsable de todas esas deudas que él acumuló. Pero gracias a su matrimonio secreto con ella, yo estoy libre de toda responsabilidad financiera. La ironía de la situación era perfecta. Víctor había pensado que se estaba liberando de mí al casarse con Aileen. En realidad, me había liberado a mí de él y de todas las consecuencias de sus decisiones imprudentes. Además, continué, hay otro pequeño detalle que creo que deberían saber. ¿Recuerdan que dije que me negué a firmar los papeles del refinanciamiento? Bueno, también me negué a firmar cualquier documento que me hiciera responsable de las deudas personales de Víctor. Nuestras finanzas han estado separadas legalmente durante los últimos 18 meses. Saqué otro documento. Este es el acuerdo de separación financiera que firmamos. Víctor pensó que era una formalidad, una manera de proteger sus inversiones de cualquier reclamación mía en caso de divorcio. Lo que él no se dio cuenta es que también me protegía a mí de sus deudas. Marcus tomó el documento con manos temblorosas. Esto es muy bien pensado. Tuve 3 años para pensarlo. Respondí simplemente. Aileen había dejado de llorar. Ahora me miraba con una mezcla de odio y respeto reluctante. Tú lo planeaste todo desde el principio. Desde el momento en que descubrí sus mensajes de texto, confirmé. Cada movimiento, cada documento, cada decisión fue cuidadosamente calculada para protegerme mientras él se destruía a sí mismo. ¿Pero por qué?, preguntó Marcus. ¿Por qué no simplemente divorciarte de él? La pregunta me hizo pausar. Durante un momento sentí el peso de todos esos años de humillación, de sentirme invisible, de ser tratada como un mueble en mi propia casa. Porque, dije finalmente, un divorcio le habría dado la oportunidad de negociar, de encontrar una manera de salir de esto sin consecuencias reales. Esto es justicia. Aileen se puso de pie lentamente, su rostro pálido, pero su barbilla alzada en desafío. No he terminado contigo, Ernestina. Esto no puede ser el final. Sonreí, pero no había calor en ello. Oh, querida, esto es solo el comienzo. Los días siguientes al funeral fueron una revelación constante. Aileen había desaparecido del mapa después de nuestro enfrentamiento, pero yo sabía que no había terminado con ella. Una mujer acostumbrada a conseguir lo que quiere no se rinde fácilmente, especialmente cuando se enfrenta a la ruina financiera. Estaba en mi cocina, preparando café una mañana, cuando sonó el timbre. A través de la ventana vi un auto deportivo rojo que no reconocí estacionado en mi entrada. Cuando abrí la puerta, encontré a Aileen, pero una versión muy diferente de la mujer glamorosa que había conocido en el funeral. Sus ojos estaban hinchados y enrojecidos. Su cabello perfectamente peinado ahora lucía descuidado y llevaba la misma ropa que había usado 3 días antes. Pero lo más revelador era la expresión en su rostro. Ya no quedaba rastro de arrogancia. Solo había desesperación. «Necesitamos hablar»,
dijo, su voz ronca por haber llorado. La dejé entrar, no por compasión, sino porque sabía que esta conversación era inevitable. Nos sentamos en mi sala de estar, la misma sala donde Víctor y yo habíamos compartido tantas noches silenciosas durante los últimos años de nuestro matrimonio. Los acreedores han comenzado a llamar, comenzó Aileen sin preámbulos. El banco quiere embargar el apartamento. Las compañías de tarjetas de crédito están amenazando con acciones legales. Yo no tengo dinero para pagar nada de esto. Lo sé, respondí calmadamente, sirviéndome una taza de café. No le ofrecí una a ella. ¿Lo sabes? Sus ojos se encendieron con ira renovada. Por supuesto que lo sabes. Lo planeaste todo. No planeé que Víctor se endeudara hasta el cuello, la corregí. Eso fue elección suya. Yo simplemente me aseguré de no hundirme con él. Aileen se inclinó hacia adelante, sus manos temblorosas entrelazadas. Ernestina, por favor. Sé que me odias, y entiendo por qué. Pero no puedo pagar estas deudas. Me van a quitar todo. ¿Y? Pregunté, mi voz deliberadamente indiferente. Y necesito tu ayuda, explotó. Tú tienes dinero, tienes propiedades. ¿Podrías ayudarme a salir de esto? Me eché hacia atrás en mi silla, estudiando su rostro desesperado. Déjame ver si entiendo correctamente. ¿Quieres que yo, la mujer cuyo esposo robaste, la mujer a quien humillaste públicamente, te ayude a pagar las deudas que tu esposo acumuló mientras planeaba abandonarme? Cuando lo pones de esa manera. Es la única manera de ponerlo, interrumpí. Pero ¿sabes qué, Aileen? Voy a hacerte una oferta. Sus ojos se iluminaron con esperanza. ¿Qué tipo de oferta? Te contaré algo que ni siquiera Víctor sabía, y luego tú decidirás si realmente quieres mi ayuda. Aileen asintió ansiosamente. Me levanté y fui hacia el escritorio de Víctor, que no había tocado desde su muerte. Abrí el cajón inferior y saqué una carpeta gruesa que había estado esperando el momento adecuado para revelar. ¿Recuerdas cuando te dije que Víctor le había prometido muchas cosas a muchas mujeres? Pregunté, regresando a mi asiento. Sí. Bueno, resulta que tú no eras la primera mujer joven con la que Víctor planeaba rehacer su vida. Aileen frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Abrí la carpeta y saqué una serie de fotografías y documentos. Hace 7 años, Víctor tuvo una aventura con una mujer llamada Isabela Vega. Ella tenía 28 años. Trabajaba como recepcionista en su oficina. ¿Te suena familiar la historia? Las manos de Aileen temblaron mientras tomaba las fotografías. Mostraban a Víctor en restaurantes elegantes, en viajes de fin de semana, en situaciones íntimas con una mujer morena y hermosa. Él le prometió que dejaría a su esposa, continué. Le compró regalos caros, le alquiló un apartamento, incluso habló de casarse con ella. Isabela creyó cada palabra. ¿Qué pasó con ella?, preguntó Aileen, aunque por su expresión creo que ya adivinaba la respuesta. Víctor se cansó de ella. Encontró excusas para no divorciarse. Comenzó a llegar tarde a sus citas. Dejó de responder sus llamadas. Eventualmente, contrató a alguien más joven y más emocionante. Hice una pausa significativa. Una secretaria de 30 años llamada Carmen Delgado. Aileen dejó caer las fotografías. No puede ser. Oh, pero hay más, continué, disfrutando su creciente horror. Carmen duró 3 años. Le prometió las mismas cosas: matrimonio, una vida juntos, que dejaría a su horrible esposa que no lo entendía. Cuando Carmen comenzó a presionarlo sobre cumplir sus promesas, Víctor ya había puesto sus ojos en su siguiente conquista. ¿Tú?, susurró Aileen. Yo, la joven y ambiciosa secretaria que estaba dispuesta a creer que un hombre de 60 años realmente la amaba lo suficiente como para cambiar toda su vida por ella. Saqué más documentos de la carpeta. ¿Quieres ver los mensajes de texto que Víctor le envió a Isabela? Son prácticamente idénticos a los que te envió a ti. O tal vez prefieres leer las promesas que le hizo a Carmen sobre su futuro juntos. Aileen se veía como si fuera a vomitar. ¿Por qué me estás mostrando esto? Porque quiero que entiendas algo fundamental sobre el hombre que pensabas que conocías, dije, mi voz endureciéndose.
Víctor no era capaz de amar a nadie más que a sí mismo. Tú no eras especial, no eras la única, eras simplemente la siguiente en la línea. Pero él se casó conmigo, protestó débilmente. Se casó contigo porque tenía 65 años y se estaba quedando sin tiempo, respondí brutalmente. Su salud estaba empeorando, sus finanzas estaban en ruinas y sabía que necesitaba asegurar su legado de alguna manera. Casarse contigo fue su último acto desesperado. Aileen se dobló sobre sí misma, sollozando. Entonces todo fue una mentira. No todo, dije, sintiendo una pizca de algo que podría haber sido compasión. Estoy segura de que disfrutaba del sexo contigo y definitivamente le gustaba la idea de tener una esposa joven para presumir. ¿Pero amor? ¿Amor real? Víctor no sabía lo que eso significaba. ¿Cómo puedes hablar de él así?, preguntó entre lágrimas. Estuviste casada con él durante 38 años. Estuve casada con la idea de él durante 38 años, la corregí, con el hombre que pensé que era cuando nos casamos. Pero ese hombre, si es que alguna vez existió, murió mucho antes que el hombre que tú conociste. Me levanté y fui hacia la ventana, mirando el jardín que había cuidado durante décadas. ¿Quieres saber cuándo me di cuenta de quién era realmente Víctor? Fue hace 15 años, cuando encontré cartas de amor que le había escrito a su secretaria anterior. No Isabela, no Carmen, otra mujer cuyo nombre nunca supe. ¿Y te quedaste con él? Me quedé porque tenía miedo, admití. Miedo de empezar de nuevo, miedo de estar sola, miedo de admitir que había desperdiciado mi vida con un hombre que nunca me valoró. Pero cuando descubrí tu existencia, algo cambió. Ya no tenía miedo, tenía propósito. Aileen alzó la vista, sus ojos rojos pero más enfocados. ¿Qué tipo de propósito? El propósito de asegurarme de que esta vez Víctor enfrentaría las consecuencias de sus acciones, y que la mujer que pensaba que se iba a beneficiar de mi miseria entendería exactamente lo que había ganado. Regresé a mi asiento y la miré directamente a los ojos. Así que aquí está mi oferta, Aileen. Te daré suficiente dinero para pagar las deudas más urgentes. Lo suficiente para que no pierdas el apartamento inmediatamente, lo suficiente para que puedas buscar trabajo y empezar a reconstruir tu vida. ¿En serio? Su voz se llenó de esperanza. Sí, a cambio de algo muy simple. ¿Qué? Quiero que contactes a Isabela Vega y Carmen Delgado. Quiero que les cuentes tu historia, que les muestres que no fuiste la única mujer que Víctor usó y descartó. Y quiero que las tres escriban una carta conjunta contando la verdad sobre quién era realmente Víctor Manuel Rodríguez. Aileen frunció el ceño. ¿Para qué? Porque las mujeres como nosotras necesitamos dejar de proteger la reputación de los hombres que nos lastimaron, dije firmemente. Víctor murió siendo visto como un empresario exitoso y un esposo devoto. Es hora de que el mundo sepa la verdad. ¿Y si me niego? Sonreí fríamente. Entonces puedes encontrar tu propia manera de salir de las deudas que tu esposo te dejó. Estoy segura de que los acreedores serán muy comprensivos con tu situación. Aileen me miró durante un largo momento. Pude ver la lucha interna en sus ojos, su orgullo contra su desesperación, su deseo de mantener la ilusión contra la cruda realidad de su situación. Finalmente, asintió lentamente. Está bien. Lo haré. Excelente, dije, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Entonces podemos comenzar mañana. 6 meses después del funeral de Víctor, me encontraba sentada en el pequeño café al final de mi nueva calle, observando a la gente pasar mientras saboreaba mi capuchino matutino. Era una rutina que nunca había podido permitirme durante mi matrimonio. Víctor siempre había considerado los cafés una pérdida de dinero y tiempo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Aileen. Las cartas están listas. Isabela y Carmen han firmado. ¿Cuándo quieres publicarlas? Sonreí ligeramente. Había tomado meses, pero finalmente habíamos logrado reunir a las 3 mujeres que Víctor había usado y descartado a lo largo de los años. Sus historias eran remarcablemente similares. Las mismas promesas, las mismas mentiras, la misma manipulación emocional.
Escribí de vuelta. Mañana, en el aniversario de su muerte. Era apropiado, pensé. Un año después de su muerte, el verdadero Víctor Manuel Rodríguez finalmente sería expuesto por las mujeres que más lo conocían. La campaña de rehabilitación de su imagen había comenzado casi inmediatamente después de su funeral. Sus socios comerciales habían hablado con los periódicos locales sobre su legado empresarial. Sus antiguos empleados habían compartido anécdotas sobre su generosidad y dedicación. Incluso habían establecido una beca en su nombre en la universidad local. Todo eso iba a cambiar mañana. Terminé mi café y caminé de regreso a mi nueva casa, una encantadora construcción de 2 dormitorios que había comprado en efectivo en un vecindario tranquilo. Era una fracción del tamaño de la mansión que había compartido con Víctor, pero era completamente mía. Cada mueble, cada decoración, cada planta en el jardín había sido elegida por mí, para mí. Al entrar, encontré un sobre deslizado bajo mi puerta. El papel era elegante, el tipo que usaba la firma de abogados de Marcus Delano. Lo abrí con curiosidad. «Estimada señora Rodríguez», comenzaba la carta, «espero que esta carta la encuentre bien. Me dirijo a usted con respecto a ciertos desarrollos que han surgido en el caso de las deudas de su difunto esposo». Continué leyendo con creciente interés. Aparentemente, las investigaciones habían revelado que varias de las deudas de Víctor habían sido fraudulentas. Había tomado préstamos usando información falsa, había inflado el valor de activos inexistentes e incluso había falsificado algunos documentos financieros. Como resultado de estos hallazgos, continuaba la carta, varias de las deudas han sido anuladas por fraude. Esto reduce significativamente la carga financiera de la señora Aileen Rodríguez. Sin embargo, también significa que ciertas transacciones realizadas durante los últimos años de vida del señor Rodríguez están siendo investigadas. La carta terminaba con una solicitud de reunión para discutir ciertos aspectos de las finanzas del señor Rodríguez que pueden requerir su testimonio. Me senté en mi sofá favorito, una pieza vintage que había comprado en una subasta, y reflexioné sobre la ironía de la situación. Incluso en la muerte, Víctor seguía causando problemas para las mujeres que lo habían rodeado. Pero esta vez, yo estaba preparada. Durante los últimos 6 meses, no había estado simplemente disfrutando de mi nueva libertad. Había estado trabajando con Elena Morales, mi abogada, para documentar cada aspecto de las actividades financieras de Víctor durante nuestros últimos años de matrimonio. Teníamos registros de cada transacción sospechosa, cada documento alterado, cada mentira que él había contado para obtener crédito. Mi teléfono sonó. Era Elena. «¿Viste la carta de Marcus?», dijo sin preámbulos. «La acabo de leer. ¿Qué opinas?» «Creo que finalmente van a investigar a Víctor por fraude financiero y creo que van a necesitar tu testimonio para construir su caso. ¿Y Aileen?» «Aileen va a estar bien. Como víctima de las mentiras de Víctor, probablemente no enfrentará cargos. De hecho, podría terminar mejor de lo que esperaba». Sonreí. «¿Y yo? Tú vas a estar más que bien. Tu documentación de las actividades de Víctor podría ser la clave para procesar a otros que estuvieron involucrados en sus esquemas. Hay una posibilidad real de que recibas una compensación significativa por tu cooperación». Después de colgar, me dirigí a mi estudio, la habitación que había convertido en mi santuario personal. Las paredes estaban cubiertas con pinturas que había comenzado a crear después de la muerte de Víctor, un hobby que había abandonado cuando me casé. En el centro de la habitación estaba mi escritorio, donde había pasado innumerables horas documentando las transgresiones de mi difunto esposo. Sobre el escritorio había una fotografía enmarcada. No era de Víctor o de nuestra boda o de cualquier momento de nuestro matrimonio. Era una foto que me había tomado Isabela Vega durante nuestro primer encuentro, después de que Aileen la hubiera contactado. En la foto estaba sonriendo genuinamente por primera vez en años. Isabela había sido sorprendentemente fuerte cuando supo la verdad sobre Víctor. «Siempre supe que había algo extraño en la forma en que terminó nuestra relación», había dicho. «Pero nunca imaginé que era porque ya había pasado a su siguiente víctima. Carmen había sido más amarga,
pero igualmente determinada a exponer la verdad. Ese hombre me robó 3 años de mi vida, había dicho con los dientes apretados. Es hora de que pague por eso, incluso si está muerto. El proceso de escribir nuestras historias juntas había sido terapéutico para todas nosotras. Habíamos descubierto que las 3 habíamos experimentado la misma sensación de ser especiales al principio, seguida por la gradual comprensión de que no éramos nada más que objetos intercambiables en la vida de Víctor. Pero también habíamos descubierto algo más. Éramos más fuertes de lo que él nos había hecho creer. Mi teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de Carmen. Acabo de hablar con un reportero del periódico. Quiere hacer un artículo sobre mujeres que superaron relaciones tóxicas. ¿Estás interesada? Pensé en eso por un momento. Durante décadas había vivido en las sombras de la vida de Víctor, manteniéndome invisible, evitando la atención. La idea de hablar públicamente sobre mi experiencia era intimidante, pero también era liberadora. Escribí de vuelta: cuenta conmigo. Esa noche, mientras preparaba la cena para Una, reflexioné sobre los cambios en mi vida durante el último año. La casa silenciosa ya no se sentía solitaria, se sentía pacífica. Las noches sin tener que esperar a que Víctor llegara tarde ya no se sentían abandonadas, se sentían libres. Las mañanas sin tener que caminar de puntillas alrededor de su mal humor ya no se sentían tensas, se sentían llenas de posibilidades. A los 63 años, finalmente estaba viviendo mi propia vida. El timbre sonó mientras terminaba de lavar los platos. Era Aileen, pero una vez más se veía completamente diferente. Esta vez, la diferencia era positiva. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo práctica, llevaba jeans y una camiseta simple. Y había algo en sus ojos que no había visto antes: determinación genuina. «Vine a agradecerte», dijo cuando le abrí la puerta. «¿Por qué?» «Por darme una segunda oportunidad, por no dejarme ahogarse en las deudas de Víctor y por mostrarme quién era realmente». La invité a entrar y le serví una taza de té. Nos sentamos en mi sala de estar, 2 mujeres que habían estado en lados opuestos de la misma historia trágica. «¿Qué vas a hacer ahora?», le pregunté. «Voy a volver a estudiar», dijo, enderezando los hombros. Siempre quise ser maestra, pero Víctor me convenció de que no era lo suficientemente inteligente. Resulta que sí lo soy. Sonreí genuinamente por primera vez desde que la conocía. Me alegra escuchar eso. ¿Y tú? ¿Qué harás con el resto de tu vida? Voy a vivirla, respondí simplemente. Por primera vez en 40 años, voy a vivirla completamente por mí misma. Cuando Aileen se fue esa noche, me quedé en mi puerta mirando las estrellas. Era una noche clara, el tipo de noche que Víctor habría pasado en su oficina o en el teléfono con alguien más. Pero yo estaba aquí, libre para disfrutar de la belleza simple del cielo nocturno. Al día siguiente, las cartas de Isabela, Carmen y Aileen fueron publicadas en el periódico local. El artículo causó sensación. La reputación cuidadosamente construida de Víctor se desplomó en cuestión de horas. Las donaciones a su beca fueron canceladas. Sus antiguos socios comenzaron a distanciarse públicamente de su memoria. Pero para mí, la verdadera victoria no estaba en su caída. Estaba en mi libertad. 63 años después de nacer, 38 años después de casarme y 1 año después de enviudar, finalmente había encontrado algo que había estado buscando toda mi vida sin saber que lo estaba buscando: la paz de conocer mi propio valor, independientemente de lo que cualquier otra persona pensara de mí. Y esa paz, descubrí, valía más que cualquier venganza.